Reanudada la grabación, vueltas a conectarnos, estamos entonces para el espacio de cierre de esta primera jornada del EPEM 2021, que es, como les había anunciado, como habrán visto en el programa, un conversatorio sobre experiencias en torno al lenguaje musical. La idea es tener ahora un espacio un poco más horizontal en su dinámica y que podamos compartir entre todas y todos las experiencias que podemos haber tenido tanto como estudiantes o como docentes en distintos niveles. La idea es en principio tener como protagonistas a nuestros estudiantes, pero en realidad están todas y todos invitados a participar y a enriquecer este intercambio. Me va a acompañar en la moderación de este espacio nuestra profesora de piano y jefa coordinadora, la magíster Mariana Quenel. Gracias, Mariana, bienvenida. Gracias, Ramiro. Y a modo de disparador, si bien decía, queremos que todos puedan participar y contar y podamos reflexionar juntos, a modo de disparador invitamos a algunas personas que puedan exponer alguna experiencia como para abrir el intercambio. Uno de ellos es nuestro estudiante Alejandro Clemente, que está conectado, y el otro es nuestro graduado Leandro Bedomine, que no sé si tuvo algún percance, antes estaba conectado, pero ahora no lo estoy viendo. De todas maneras, diría que para poder empezar, porque esto nos va a convocar a todos, si querés, Alejandro, bienvenido, gracias por colaborar, y escuchamos tu relato. Hola, confirmo que se escucha bien. Sí, se escucha bien. Buenísimo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por organizar todo esto a la institución, que se nota todo el trabajo que lleva generarlo, y que también es una forma de poner en valor las experiencias, como hablaba antes Fabio. En mi opinión, ¿no? Es una forma de poner en valor las experiencias. Bueno, yo quería aprovechar para compartir un proyecto que hice en 2019 y que vengo desarrollando, que tuve la oportunidad de seguir trabajándolo, lo pude plasmar en un texto que próximamente va a salir publicado en el libro del segundo Simposio Internacional de Arte Sonoro, que lo organiza la especialización de la UNTREF. Y yo ahí lo que hice es poner en palabras y todo este trabajo que había estado haciendo y los aprendizajes también, un marco teórico que lo respalda. El proyecto se llama Mapa Sonoro de Montecastro. Es un proyecto de sonido y TIC que llevé a cabo en escuelas. Y para enmarcarlo en esto que tiene que ver con el lenguaje musical, que es el tema de esta jornada, Judith Akowski en el 2000, en el diseño curricular, ella habla de que el sonido es la materia prima de la música. También dice que para los niños, las niñas, el sonido es una fuente de aprendizaje, que reciben información por medio del sonido del entorno, también les genera emociones. Hay un pedagogo que se llama François Delalande. Él lo que dice es que, lo que plantea es que para él los niños, las niñas son músicos concretos en referencia a lo que es la música concreta, que es un género musical que forma parte de los movimientos de vanguardia del siglo XX, en el cual a mediados del siglo XX, en sintonía con lo que es el desarrollo de los dispositivos de grabación de sonido, empiezan a haber propuestas que tienen que ver con grabar sonidos y utilizarlos como material para composiciones, agarrar objetos y explorarlos de diferentes maneras. También esa grabación, procesarla para generar diferentes timbres, y con eso ir haciendo composiciones. Entonces él lo que dice es que un niño cuando toma un elemento y empieza a generar sonidos, de alguna forma es
como que en espíritu es la misma actitud que tiene un compositor al explorar los objetos y generar diferentes sonidos. Entonces, también pensando en lo que son los instrumentos no convencionales, o los instrumentos que son realizados con material de desecho, que se habla mucho en la educación musical de los cotidiáfonos, que el término que acuñó Judith Akowski. Yo lo que pensé es, bueno, si hacemos una salida didáctica con un jardín de infantes del cual yo era docente, podemos salir al encuentro de nuevos objetos para producir sonidos en nuestro entorno. En este caso, el barrio Montecastro, que es un barrio de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, les voy a compartir un video que es un resumen de la experiencia y después, si es necesario, voy a agregar algún comentario más. A ver, lo voy a cortar porque creo que me olvidé de poner que se comparta el sonido. Voy de vuelta. Durante el ejercicio de la educación musical en nivel inicial, con niños y niñas de 3, 4 y 5 años, se me ocurrió proponer el proyecto Mapa Sonoro de Montecastro. Parte de la premisa de que habitar y explorar diferentes territorios permite a niños y niñas alcanzar aprendizajes significativos. Además pusimos el foco en el sonido, que es la materia prima de la música y que nos brinda información del entorno y también de emociones. El proyecto se realizó de forma colaborativa en 2 escuelas. Para eso se invitó a participar a las familias, a otros docentes y a la comunidad en general. Para cada escuela definimos un trayecto diferente que derivaba cada uno en una plaza, para, durante el trayecto, hacer paradas y realizar grabaciones de campo monitoreadas con auriculares. A medida que realizamos los trayectos, los niños y niñas tuvieron un rol activo en ir descubriendo los sonidos, en ir eligiendo y proponiendo qué registrar, de redescubrir la ciudad, en este caso el barrio, como una gran instalación con la cual podemos interactuar, encontrar objetos que quizás no fueron construidos con la finalidad de generar sonidos, pero que explorándolos con diferentes modos de acción, escuchar qué sonidos pueden producir y expresarnos con ellos. Espero que con este relato de experiencia del proyecto educativo Mapa Sonoro de Montecastro, otros docentes puedan tomarlo de referencia y que proyectos de estas características, que tienen mayores antecedentes en ser realizados por adultos, puedan adaptarse y ser realizados también por niños y niñas de diferentes edades, aportando su propia originalidad y singularidad. Bueno, ojalá se haya podido escuchar bien y que haya ayudado la conexión. Ese es un video que hice para difundir este texto que va a salir publicado próximamente. Creo que este año ya va a salir, así que cuando esté lo voy a compartir. Es un libro que va a tener un montón de artículos, no todos educativos, sino algunos de proyectos artísticos, pero en mi caso tiene ese perfil. Entonces, si me quieren consultar algo más al respecto, lo puedo ampliar. ¿De qué se trata esto? Tampoco, pero no quiero abarcar todo el espacio de las reflexiones y que puedan hablar los demás también. Pero contarles que el martes que viene, en el marco de la Bienal Liceo Capital 2021, que es una bienal que se hace en la ciudad de Santa Fe, voy a estar dando una charla sobre este proyecto, contando de qué se trata. Así que les voy a compartir un PDF en donde están todas las exposiciones, y si alguien se quiere anotar, le voy a poder contar más. Y por supuesto, acá si hay tiempo también les puedo seguir ampliando. No, bueno, viene con promoción y todo. Sí, pero para mí era muy importante también el trabajo compartirlo acá, en esta comunidad a la cual pertenezco.
Muchas gracias. La verdad es que me parece como una experiencia súper valiosa y pensaba que se vincula mucho con esto que proponía Fabio en su conferencia, ¿no? Con valorar lo que forma parte de la propia experiencia ya en los niños pequeños, y poder traer, bueno, tal vez en ese caso directamente lo que sea su cultura musical familiar, por ejemplo, pero sí lo que los rodea, ¿no? Inmediatamente, esa experiencia este, tan inmediata y no sacarlos del contexto para introducirlos en otro lenguaje así, como de manera súbita por ahí. Bueno, estamos abiertos a a intercambios, así que esas preguntas, comentarios, las manos levantadas, los que quieran participar, están invitados. La idea justamente era tomar una experiencia como, como la de Alejandro. Yo no sabía, acabo de conocerla también, cuál era la experiencia que le iba a compartir y poder abrir un diálogo a partir de esa experiencia compartida. Gabriel. Sí, una curiosidad, no alcancé a entender, hola Ale, si eh, además de que los chicos exploren cosas que encontraban, también había cosas que ya habían preparado, cosas sonoras, digo, además del mapa. Bueno, primero trabajamos dentro de la escuela, eh, haciendo grabaciones de cotidiáfonos, de producciones musicales que hacemos en clase en ese momento, de improvisaciones o del repertorio, para escucharlo, eso en primer lugar. Y después también empezar a trabajar con lo que tienen que ver con los conceptos y las propuestas de Murray Schaffer, de paisaje sonoro, que él habla de educar la escucha, y podemos pensar que educar la escucha también no abarca, por supuesto que la música, pero también abarca la escucha reflexiva de alguna manera del entorno. Eh, Murray Schaffer dice que eso permite que en el futuro las personas puedan tomar decisiones sobre el entorno sonoro, educar la escucha. Tiene que ver con eso. Entonces, el proyecto se basó en lo que es una caminata sonora, que es salir al entorno, escuchar, grabamos sonidos, algunos sonidos tienen que ver con paisajes sonoros, otros tienen que ver con elementos específicos que fueron encontrando, y uno de los descubrimientos es que, en primer lugar, de a poco empezaron a tener una participación activa de los niños y las niñas, proponer ellos a ver qué queremos registrar, qué queremos grabar, escucharlo. Entonces, por ahí en una plaza encontramos que hay unos tambores dentro del sector de juegos, entonces hacer una producción musical y otra niña grababa a su compañera tocando, encontrar hojas del otoño y generar sonidos, eh, encontrar en el sector de lo que de lo que son los juegos de una plaza, porque el trayecto terminaba en una plaza, pensar esos juegos como una instalación, como se piensa en arte contemporáneo. Entonces, eh, hubo algo muy curioso, muchas cosas que me llamaron la atención, pero una de las que dejé así escritas es que un niño se subió a una especie de hamaca con forma de motocicleta, creo que era. Entonces, ese niño había entendido bien de qué se trataba lo que estábamos haciendo, o sea, todos, en realidad. Y él se empezó a hamacar y me llama y me dice que grabemos ese sonido, entonces él se hamacaba, generando un sonido como una forma que rechinaba porque le faltaba aceite, pero él generaba un sonido con eso, amacándose. Entonces, este juego era una escultura sonora, o sea, un artefacto que puede ser construido con una estética visual, pero él está usando
de forma sonora. Entonces ahí empiezan a aparecer las producciones de ellos, y también una producción en sí misma es la recopilación de todo ese material. Buenísimo, gracias. Sí, Techi. Hola Alejandro, interesante lo que nos presentaste sobre el mapa sonoro. Quería saber si lo hiciste después de la pandemia con los chicos y cómo fue el resultado, porque los niños estuvieron básicamente encerrados mucho tiempo, o fue antes tu experiencia esta de la grabación. Y vi que sos licenciado en informática. ¿Qué software ocupaste? Porque se entiende bien, se ve bien, muy buena la producción, la calidad. Bueno, eso me interesa. ¿Qué me puedes contar? Bueno, el proyecto lo hice en 2019, en 2020, en 2019 todavía no estaba el confinamiento. En 2020 no trabajé directamente con este proyecto, pero sí con otras formas de trabajar con el sonido. Un proyecto que hice fue el cofre musical de la cuarentena. Entonces, cada niño, cada niña grabó sonidos de su casa, y después en encuentros virtuales como este, lo que hacíamos era escucharlos y jugar a reconocerlos. Entonces, ahí también sucedieron cosas que me parecen muy interesantes, que era que a veces los mismos niños, ellos reconocían un sonido que por ahí los adultos no. Algo muy curioso. Por ejemplo, no sé, había un niño que había grabado pochoclos, había grabado la olla con los pochoclos. Yo lo escuché y no me di cuenta. Y en los niños, las niñas sí se dan cuenta. Entonces eso quedó como almacenado. Esta información del cofre musical de la cuarentena no está pública. Está como que quedó para ellos, digamos. Pero así cada uno grababa los sonidos de su entorno. Tomaban otro significado en la cuarentena, porque por ahí escuchaban, no sé, por ahí un familiar que trabajaba de noche y que a la mañana dormía, porque trabajaba toda la noche. Entonces habitualmente no lo escuchaban, porque se iban al colegio, ahí sí lo escuchaban por ahí, no sé, roncar. Entonces todos los sonidos cobraban una identidad diferente en ese contexto. Así que ese fue un proyecto que estuve haciendo en el confinamiento. Pero como estaban las restricciones para salir, y no estaban las clases presenciales, no organicé salida didáctica. Pero mi intención es retomar estos trabajos ahora que estamos volviendo un poco más a la normalidad. Qué bueno. Tenemos ahora conectado también, finalmente se pudo conectar Leandro, que era nuestro otro integrante de la comunidad que había querido compartir con nosotros experiencias. Así que si les parece, escuchamos la experiencia de Leandro y seguimos la conversación entre todos. Bueno, hola a todos, disculpen la tardanza. ¿Cómo están? Bueno, veo muchas caras conocidas, entre ellos profes muy importantes en mi vida docente y musical. La experiencia mía es, yo empecé a trabajar en el 2011 en la escuela. Antes sí era profe tallerista, ¿no? de lo que se llama enseñanza no formal. Bueno, pero bueno, daba talleres de percusión y de música en barrios populares, en un programa de integración barrial. Y bueno, fueron experiencias muy gratificantes también, porque también de alguna manera me sirvieron para integrar un montón de información y de cómo brindar esa información de manera más fácil. Yo sentía que para la escuela no iba a funcionar.
Y la verdad que fue fundamental mi paso por la aula. Bueno, ahí me encontré con profes que me brindaron un montón de herramientas, y más que nada de herramientas, de técnicas, bueno, de todo lo que ustedes ya saben, pero más que nada lo que me parece que me sirvió mucho para desarrollar mis propias herramientas o mis propias habilidades para comunicar. Eh, para comunicar, para entusiasmar, porque un poco ser docente veo que es un poco de todo, también de animar, de entusiasmar, de dar a conocer, ¿no? En fin, no se reduce solo a lo pedagógico tampoco. Y bueno, el Esnaola yo siento que me sirvió mucho para ponerme para ¿cómo se llama? Para poder habituarme a diferentes contextos, ¿no? Diferentes escuelas, diferentes gestiones, diferentes poblaciones, y bueno, nada, pues para mí fue fundamental. Me brindó de todas las herramientas y de todas las posibilidades para desarrollar mis propias herramientas. En cuanto a la experiencia personal, nada, creo que es como todos, me imagino, como todas, bastante fortuita, depende el distrito que te toque, la gestión que te toque, cuántos chicos, cuántos alumnos tenés. Nada, yo, como decía antes, venía de la educación no formal y mi primera experiencia formal, sin haberme recibido, creo que estaba en segundo año recién, fue trabajar en una institución privada en Capital Federal, acá en Capital Federal, una institución privada con lunes 7:15 de la mañana. Bueno, es como que fue empezar de lo más difícil, ¿no? Y nada, tenía 40 alumnos y alumnas. Y una institución privada también tiene sus, ¿cómo se llama? Sus desafíos, ¿no? Por ahí está bueno trabajar en diferentes contextos. Hoy estoy trabajando también en otras escuelas. He trabajado en escuelas muy carenciadas, de poblaciones muy carenciadas, que iban los chicos con los pantalones todos rotos, los dientes todos, les faltaban, chicos de primaria, ¿no? Que les faltaban todos los dientes, y eran barrios muy jodidos, de José León Suárez, mismo acá en Capital Federal, en una escuela 10, la primaria 10, frente a la Villa Zabaleta, hemos visto situaciones muy violentas, ¿no? de contextos muy jodidos. Y bueno, esto de polarizar lo privado y lo público, las diferentes clases sociales, si bien no está muy bueno, la verdad que es una situación que nos excede, ¿no? Porque cada uno está en su burbuja, digamos, de alguna manera. Los chicos que tienen por ahí más facilidades o familias con otro nivel adquisitivo también tienen sus dificultades, ¿no? No sé nada de lo económico, pero qué sé yo, por ahí en su capital simbólico, bueno, en su vínculo con los demás. Entonces, nada, eso también es difícil. Lo que sí era difícil de esta escuela era que era muy temprano y que eran muchos. Entonces, me planteó la necesidad de planificar absolutamente todo, desde un buen día hasta cómo plantear una actividad, hasta los pasos precisos para no volver atrás y no borrar con el codo lo que había dicho. Las consignas tenían que ser consignas muy claras, muy claras del espacio, tiempo, de todo. Y bueno, la verdad que me costó muchísimo, pero gracias a la ayuda de muchos profes que por ahí a la mañana trabajaba y a la tarde iba a cursar, y bueno, con muchos profes hablaba y me ayudaban a capitalizar esa experiencia. ¿Voy bien hasta ahora? ¿Más o menos? ¿Sí? Ramiro, vos decime, voy a...
Bueno, nada, después los otros mundos que me ha tocado compartir de escuelas públicas muy carenciadas y de escuelas que están en Capital Federal, en los lugares más céntricos y que uno creería que serían como los de nivel más alto, bueno, resulta que no. Entonces, por ahí también ahora estoy transitando experiencias más de escuelas gigantes, muy grandes, que por ahí tengo 2 o 3 alumnos, que es imposible la planificación, y que el trabajo por ahí abarca también la parte administrativa, la parte burocrática, la parte de gestión de espacios e instrumentos, y eso lamentablemente también tiene que ver con nuestra materia, ¿no? O sea, a ver, no tengo instrumentos, ¿qué querés que haga? ¿Querés que haga música o querés que estemos hablando, digo, con el rector, con la parte directiva? ¿Querés que estemos mirándonos las caras? Porque los que ponen la cara son los profesores, ¿no? Que queremos dar respuestas a los alumnos. Entonces, nada, se da estas contradicciones, ¿no? Tuvimos una jornada de EMI, no sé si todos tuvieron jornada de EMI, donde la pregunta era cómo podemos, no me acuerdo cómo era la pregunta, cómo podemos, ¿cómo se llama? Hacer que la experiencia de la clase sea más, como retener a los chicos, ¿no? Como que mostrarles algo que les interese, qué sé yo. Y bueno, me pareció una pregunta muy hipócrita, ¿no? Porque si no se detectan todas las falencias de esto que nosotros brindamos, que es lo mejor que tenemos para brindar, que es una clase presencial, ¿no? Vale la redundancia, una clase vivo con nosotros, esta experiencia de que ellos transiten tocar instrumentos, compartir con los demás, hacer canciones, cantar, qué sé yo, probar, equivocarse y aprender a tocar un instrumento, aunque sea con 2 dedos, pero que suene algo. Eso es lo mejor que tenemos para dar. Y si no tenemos recursos, no tenemos aula, no tenemos instrumentos, no tenemos un equipo de música, suene como la gente, no hay manera. Entonces, bueno, nuestro rol no se reduce finalmente a pararnos frente a alguien, a enseñar, sino también tiene que ver con la gestión de los propios recursos para dar batalla, para dar esta batalla cultural, digamos. Entonces, bueno, nada, tiene que ver también con esta actualización, ¿no? Del rol docente en tiempos post-pandemia, en tiempos de falta de trabajo, de falta de expectativas también, en tiempos donde tampoco uno, en secundaria sobre todo, que es donde trabajo, ¿no? De maternidad y maternidad en edad escolar, ¿no? Y de falta de respuestas de los padres o de ausentismo de padres, ¿no? Nada, el rol es como cada vez más, abarca más funciones, el rol de profe, quiero decir, una especie de profe casi hermano mayor en algunos sentidos, ¿no? Como tratando de algún sostén, ¿no? Sobre el futuro de los chicos, que es complicado, o sea, después de 4 años complicados, donde cada vez más chicos dejaban la escuela, o por lo menos esa es la experiencia que yo tuve, ¿no? Para agarrar una bicicleta y trabajar en los repartos ¿no? Precarizados, y bueno, en el medio de intentos de cierre de escuelas, de cierre de matrículas, de falta de cierre de todas las becas, ¿no? de avanzar, en un contexto también donde ya dejaron de tener los recursos de conectividad, de computadoras. Bueno, nada, uno de repente, sin adoctrinar y sin bajar línea, por favor,
también tiene que dar respuesta a eso, para que los chicos vengan a las clases, para que vengan a la escuela, ¿no? Y tengamos un momento grato, que se puedan llevar una experiencia, ¿no? De conectarse con música, que tanto bien nos hace, ¿no? De conectarse con otro espectro de músicas, ¿no? No solamente las de consumo masivo, de darles a conocer su propia herencia cultural, ¿no? De otros argentinos y argentinas, músicas y compositoras muy importantes que hablan sobre nuestra vida, las vivencias, hace 40 años y ahora. Entonces, bueno, nada, eso es un poco lo que quería contar en primera persona. Gracias, Leandro. Gracias. Muchas gracias. Me quedo con dos aspectos de lo que dices, que por un lado es como que el profesorado de Esnaola te ha hecho un profesor todoterreno, te ha preparado para trabajar desde la escuela más cara de los ámbitos privados, a las escuelas que no tienes recursos, que sabes inventar hasta con el mismo cuerpo, con dos piedritas con las manos o con tu voz, y puedes sacar adelante una clase. Con tachos de pintura, con latas y tachos de pintura y palos de escoba, hicimos un ensamble, samba, batucada. Y como bueno, los sí. Stones. Y por otro Claro. lado, lo que sale de tu relato, aquí están conectados, yo sé, gente del interior del país, que no han vivido la realidad de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que hemos tenido la presencialidad plena desde el 8 de febrero, que al docente se lo ha expuesto, porque con muy pocos recursos, tomando un poco la conferencia de Jorgelina Giordano, que diría Kodály que el 75 o el 80% de la clase tiene que ser cantada. Nosotros tenemos prohibido cantar, ¿no? El protocolo impedía cantar o tocar un instrumento de viento. Entonces hubo que salir a dar respuestas y a inventar cuestiones que, bueno, a ver qué hacíamos. Nunca se redujo el tiempo, porque tampoco eran, al menos la maestra nunca dejó de tener, por más que el protocolo decía que las clases tenían que durar menos para que limpien, anda a explicarle a la maestra de grado que no iba a tener su hora entera libre. Eso no se cumplió. Y por otro lado, que se nos ha llenado de tarea administrativa multiplicándola en las plataformas digitales, que hay que poner las notas, los informes personalizados, individualizados, y la falta de conectividad que habla Leandro, que bueno, quedó encima. Había alumnos exceptuados de ir a la presencialidad, o por un familiar de riesgo, o por ellos mismos tener alguna patología riesgosa para que podría contraer el coronavirus en la escuela. Entonces había que hacerles trayectos personalizados y seguir con la virtualidad. O sea, se nos obligó este año a mantener la bimodalidad. Así que la verdad que un superhéroe, Leandro, lo que estás contando, y bueno, eso quería yo aclarar, que en el interior del país, provincias donde yo conozco, hasta agosto han estado virtual totalmente este año, evitando los fríos y trabajando con las puertas abiertas, emponchados, con todos los memes que circulaban ahí como en el Titanic, no sé si vieron ahí envueltos en una frazada, sacamos los ponchos, sacamos lo más abrigado que teníamos, y que fuera cómodo como para poder dar clase con la máscara, con el barbijo. Nos compramos micrófonos, parlantes, porque dice, señor, no te escucho, ¿no es cierto? Y bueno, eso es lo que estás comentando, y todavía en la EMI no se hace una autocrítica desde las autoridades, sino que se dice qué puede el docente seguir haciendo más para mejorar, ¿no? Eso quería rescatar. Gracias, Leandro. No sé si hay preguntas o quieren aportar algo. Gracias. Yo también quería, porque me quedé pensando también con la enorme diversidad de perspectivas, de miradas que hemos tenido a lo largo de esta tarde, desde la mirada de otro país y
planteado desde otra época, pero con esta propuesta del plan de 100 años de Kodai. No sé si estaban todas conectados desde el principio, pero nos hablaba Jorgelina Giordano, hablando del concepto Kodai, de un escrito justamente del Zoltán Kodály, proponiendo que en 1925, creo que dijo que era, que si se aplicaban ciertas cosas en 100 años, el pueblo iba a tener una considerable cultura musical. Desde la mirada de Fabio, que nos proponía justamente recuperar el lenguaje musical materno, o sea, aquello que traen los chicos de la escuela, la experiencia, la mirada esta de Alejandro de salir dentro de ese espacio de educación musical a escuchar el entorno, a reconocer, a registrar el entorno, a producir sonidos y significados sonoros con ese entorno, identificarlos y tener como esta riqueza también de comunicación y de contacto con la experiencia, y esta dificultad enorme de la que plantea Leandro, tanto desde los contextos sociales como de los mismos contextos institucionales, ¿no? Inclusive esta violencia institucional, si se quiere, de exigir ciertas cosas, o hasta a veces también, como en esto personalmente sospecho que no estaría la mejor de las intenciones, pero en esta violencia institucional, en el contexto de lo que presentaba Leandro, pero Fabio hablaba de la mejor de las intenciones que termina generando un acto de violencia en imponer algo totalmente ajeno. Pensando en toda esta diversidad de cosas, lo primero que me apareció es la pregunta que en realidad va a encabezar nuestro taller de cierre el viernes. Tenemos un taller a cargo de dos docentes de la casa, de Eliana Cinturia y de Carla Grosso, que lo titularon ¿Qué lugar ocupa la música en la escuela? ¿No? Y pensaba en tanta diversidad, y entonces, ¿qué hacemos como docentes con la música en la escuela? ¿No? ¿Salimos para todos lados, o cómo respondemos específicamente en la música? Por supuesto que como integrantes de una sociedad que somos, un poco esto que decía Leandro, bueno, hay momentos en que hace falta ser el hermano mayor, o ser una figura de referencia afectiva y social. Y eso es así y hace falta, y en la medida que uno pueda hacerlo, funcionará. Pero digo, ¿qué lugar específicamente ocupa la música en todo eso? Inclusive vinculando con las experiencias que podamos haber tenido quienes ya tenemos algunos años más en nuestro trayecto por la escuela, ¿no? Donde la clase de música, por ahí esto que proponía Alejandro, la clase de música cuando yo iba a la escuela, era cantar las canciones infantiles y después más tarde tocar la flauta dulce. Y además, si más o menos te interesaba y cantabas bien, te seleccionaban para el coro, y el que no se quedaba en el aula. Así ¿dónde nos paramos? Digo, ¿no? Esto es lo que comparto, no como una respuesta, sino como una pregunta frente a un montón de datos que se me amontonaron justamente en ese momento. Enrique, sí. Sí, no, ¿se escucha bien? Bueno, Sí, perfecto. buenas tardes a todos, y bueno, gracias también por el espacio. Felicitar a Alejandro por la actividad muy linda, y recogiendo un poquito el guante de lo que comentaba Leandro. Bueno, yo también estoy en un liceo ahí en Barracas, y con una población muy compleja, que muchos vienen también de la Zabaleta, y las chicas que necesitan trabajar siendo adolescentes, cuidando chicos, por ejemplo, yendo a casas a cuidar chicos, y los chicos, o sea, en el mejor de los casos, nombraba Leandro
los deliveries esos informales, pero también, no sé, repartiendo volantes o haciendo cualquier cosa para, qué sé yo, comprarse un celular o para, y bueno, y la escuela que tiene una infraestructura edilicia muy grande, sin embargo, no hay espacio para música, ni tampoco cantidades de materiales, o sea, son todos muy escuetos. Leandro decía, sin ánimo de bajar línea, ¿no? No sé, bueno, yo no estoy tan seguro de no poder no bajar línea en cuanto a que es una clara responsabilidad del Estado, en este caso del Estado de la ciudad, ¿no es cierto? Porque nosotros, o sea, digamos, es muy lindo el título de la ANES, digamos, en cuanto a la apertura de las diferentes, no solo en materias artísticas o de las diferentes disciplinas que incorporan para dar, fortalecer una cultura general de los adolescentes, sino que eso tiene que estar apoyado con acciones concretas, digamos, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, en el liceo, en el 2019, a la mañana funcionó un comercial, lo pusieron como NES, y entonces la gente del lugar se inscribía en el comercial y no en el liceo, porque el liceo no tenía acceso a las aulas que disponían de las pantallas digitales o de esa pseudo tecnología que aporta la NES, ¿no? Ahora lo incorporaron en el liceo, se equiparó un poquito esa situación, pero también eso es para el primer y segundo año, las demás aulas no. Una serie de problemáticas, y tomando también lo que decía Mariana, de que de la presencialidad, yo por ejemplo, recién la semana ahora que esta que comienza, voy a tener a todos los alumnos juntos. Hasta ahora seguían divididos en dos burbujas, porque el aula en la que doy es muy pequeña, no tiene mucha ventilación, y bueno, son determinaciones. Por eso digo, una cosa es escuchar las declaraciones y no sé, ni hablar de leer los medios digamos, los medios de comunicación, y otra cosa es vivir la realidad como la que tenemos que vivir nosotros, ¿no? Pero si me permiten nada más agregar una cosita, Fabio fue también excelente, y justo lo nombraste vos ahora, Ramiro, me quedó en el tintero un poco este comienzo que reitero lo que lo acabaste de nombrar, lo de la lengua materna, ¿no? Yo vengo de la música popular, previo a este tránsito por la Esnaola, y hay un video de un músico, bueno, muy fuerte, como artista fue la ejecución del bajo eléctrico, y hay un músico americano que se llama Victor Guten, que hace un tiempo grabó una clínica para en su loft ahí con 6 alumnos, ¿no es cierto? Y entonces, haciendo el hilo con el tema del lenguaje musical que estuvieron abordando con Fabio. Y entonces les pone una base armónica y les pide que improvisen. Y ellos, o sea, todos, estoy trayendo un poco el lenguaje ya un poquito más acorde a lo que podemos manejar nosotros, utilizando las escalas, improvisan, ¿no es cierto? Y entonces él después les muestra dos improvisaciones, una con la escala y otra con las 5 notas que quedan fuera de la escala, digamos, ¿no es cierto? Y le pregunta cuál le gusta más, y a todos les gustaba más la que estaba con las 5 notas fuera de la escala. Uno que sabe música dice, perdón, pero mi perro participa, uno que sabe música se da cuenta de que lo que lo diferencia y lo hace más bello a la improvisación con las 5 notas fuera de la escala es el groove que aplica sobre la base armónica, digamos, ¿no es cierto? Entonces,
él justamente arranca su clínica hablando del lenguaje también así, del lenguaje materno, y inclusive dice, bueno, cuando somos chicos, si nos equivocamos, nos festejan, si nos equivocamos nos festejan, digamos, ¿no? Como diciendo, bueno, si hacemos música y también nos equivocamos, ¿por qué no nos festejan, digamos, esas equivocaciones? Bueno, como opinión personal mantengo como un poco mis distancias entre el tema del lenguaje natural, que lo aprendemos obviamente también desde pequeños, y el lenguaje musical en sí. No digo que la apertura es fantástica, es buenísima, pero a veces también transmitir herramientas para que los alumnos y las alumnas tengan con qué también poder provocar esta interacción y estos diálogos, me parece como interesante, ¿no? Bueno, nada, gracias por el espacio. Gracias por ambas intervenciones también. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. No solo el perro de Techi de Misiones ladraba hoy más temprano, sino ahora también el de Enrique, acá cerca del barrio de la escuela, ¿no? Enrique, estamos también comunicándonos por ahí. Me parece, bueno, que es un desafío esto, ¿no? De cómo entrar a una escuela y con todas estas condiciones, y qué proponer en términos de lenguaje, de repertorio, con qué música ir o qué sonido, cuál es la lengua materna musical de esas comunidades, ¿no? Yo estoy más para hacer preguntas o compartir las preguntas que me pasan por la cabeza en este momento que para responder, pero si alguien quiere tomar alguna de estas preguntas. Quería recordar en el texto en el que se convocaba a los estudiantes a este conversatorio, una particularidad de Argentina, que es la música en nuestro país es la materia que se dicta desde el nivel inicial hasta el secundario, como materia obligatoria y dictada por especialistas. Sí, Otros lenguajes tenemos la música como materia obligatoria en la escuela, como materia en la escuela obligatoria desde 1884, desde la sanción de la Ley de Educación 1420, o sea que tenemos, a diferencia de muchos otros países en Latinoamérica, en Europa, que han tenido a sus educadores musicales peleando por conquistar espacios, así que esto es importante. Perdón, Mariana, que interrumpí, pero sí. Pero decíamos que era la materia que se dicta porque en el nivel inicial no convocan a un artista plástico para darles ese primer estímulo, ¿no? A los niñitos, sino que, sin embargo, en la música son especialistas, hay que ser profesor de música o estudiante avanzado para dar la materia. Y sin embargo, al terminar la escolaridad obligatoria, ¿cuántos de estos alumnos están preparados para entrar y ser aceptados en una institución musical y estudiar la música profesionalmente, hablo de un conservatorio o una universidad? Esa fue la pregunta que a nosotros nos disparó a hacer este conversatorio y pensando un poco en el lenguaje musical, cuál es el bagaje con el que sale el alumno y la alumna después de haber recibido todos esos estímulos. ¿Qué les parece? Sí, más en este contexto, ¿no? Pues, ¿qué hacemos con la música? Digo, si tenemos ese espacio. Marina Benier tiene la mano levantada. Sí, gracias, Ramiro. Bueno, ¿cómo están? Primero, bueno, muy interesante la experiencia de Alejandro y la de Leandro.
buenísimo escucharlos. Y me quedé pensando en lo que recuperaba Mariana hace un ratito, que ella decía el desafío que presentó este año para los y las docentes de la CABA, de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, me incluyo, yo trabajo en este momento acá en Ciudad de Buenos Aires, que estamos en el aula en la presencialidad desde el 8 de febrero, con todas las restricciones, ¿no? Con el uso de máscara, barbijo, alcoholes, distancias, como todas las trabas posibles las teníamos, sumadas a las trabas que siempre tenemos, ¿no? A las trabas previas a la pandemia, que no son pocas. Y cuando surgió esto del el protocolo, ¿no? Para las clases de educación musical, y lo leíamos con los colegas, y decíamos, no se puede cantar, ¿y ahora qué hacemos? A mí me pasó algo como que lo viví de una manera bastante particular, como me intrigó mucho esto de, qué bueno, y qué bueno esto de que ahora no se pueda cantar en la clase de música, no porque eso sea bueno, porque obviamente que el canto es una parte primordial y recontra primaria y importante, pero dije, qué interesante cómo vivenciar esto, ¿no? Y empecé como a armar clases para el nivel inicial, que es en este momento donde estoy trabajando, desde un enfoque que, bueno, lo tuvimos que hacer todos y todas, no lo hice yo sola, obviamente, empezar a volver a otros rinconcitos de la música que uno los deja olvidados, ¿no? Porque siempre el salvavidas más rápido es, la canción, bueno, llevo el ukelele, la guitarra, el teclado y canto una canción. Y los pibes la cantan conmigo porque les sale, ¿no? Y eso está buenísimo, pero hay muchas cosas que por ahí dejamos olvidadas. Y no sé, por ejemplo, yo tengo formación en educación por el arte, que es como la pedagogía con la que trabajan en IMEPA y en el IVA, en el Instituto Vocacional de Arte, acá en Flores, algunos quizás lo conozcan, que trabaja con la idea esta de la conexión entre los lenguajes artísticos, ¿no? Que tiene que ser como una completa conexión entre los lenguajes, pero sincera, verdadera, digamos, que un lenguaje se vaya traspasando de otro y que sea una comunicación constante. Entonces empecé a trabajar mucho presentación de contenidos musicales, pero desde lo visual, ¿no? Desde el arte plástico, pasado mucho por el cuerpo, o sea, mucho la estructura de la música, la forma desde la danza. Y nada, fue un proceso re interesante. Y ahora en estas últimas semanas, en esta última parte del año, que se está habilitando mucho más la presencia del canto en el aula y que volvimos a cantar, yo al comienzo pensé, ahora voy a tener que darle fuerte al canto porque bueno, es algo que no lo trabajamos. Y pensé que iba a ser un aspecto que iba a estar débil. Y para mi sorpresa, todo lo contrario, parecía que todo lo que habíamos trabajado sin cantar, después apareció como con mucha fuerza desde el canto. Así que pensaba en eso, que a veces la ausencia viene muy bien. Así que, bueno, nada, eso era lo que venía pensando y lo que quería compartir. Gracias. Comparto con vos, Marina, porque hemos concentrado en la percepción y nunca tuvimos tan en evidencia, bueno, la evidencia empírica, digamos, de que el escuchar ayuda muchísimo. Escuchando y haciendo percusión corporal, a veces cuando cantábamos era difícil que se aprendieran las letras, impresionante cómo memorizaba, y le tenías que decir, no, pero no se puede cantar, justo Totalmente. ahora no. Claro. Increíble. ¿Alguien más? Sí, Clemente. Me quedé pensando en lo que comentaban, de que en gran parte de la escolaridad tenemos educación musical dictada por un especialista. Y me parece que es un espacio que hay que defender continuamente, de diferentes maneras. Y yo creo que una es mostrando el trabajo en las producciones que se hacen en clase. Y creo que durante la pandemia, esto es una apreciación completamente personal, pero yo creo que las artes, y en este caso la música, en el nivel inicial, pero en otros niveles también, fue como un lugar no solo de aprendizaje, sino terapéutico, y que de alguna forma yo creo que se destacó.
el trabajo que hicimos los docentes de educación musical, y de otras áreas también, de educación física, ¿no? En el confinamiento, la necesidad de tener de moverse, ¿no? Y no poder salir y querer moverse, pero bueno, en este caso hablo de educación musical, y expresarse por medio de este arte, y también una forma de mostrar a las familias y a la comunidad en general, bueno, qué cosas se trabajan dentro del aula. Y yo creo que eso jerarquiza la música, la educación musical. Y creo que en la educación en general, pero bueno, acá hablamos de educación musical, no hay que perder la curiosidad yo creo que un docente tiene que interesarse por todas las cosas. Un docente que no es artista tiene que ir al teatro, un músico tiene que ir al teatro, no sé, un docente de plástica tiene que ir a escuchar música. Todos tenemos que ser muy curiosos e interesarnos por muchas cosas, porque también es una forma de vincular nuestra especialidad con otras actividades y potenciarlas, y también de encontrar nuevos medios como para llegar a los estudiantes, porque no sé, por ejemplo, nos encontramos con si nos encontramos con alguna dificultad, por ejemplo, un estudiante que le cuesta seguir un tempo, ¿no? Supongamos, hablando como de un contenido específico, ¿no? Bueno, ¿cómo hago para ayudarlo a que pueda seguir el tempo? Pero sabemos que ese estudiante, esta es una experiencia que he tenido en clases particulares, ¿no? Este estudiante es deportista, entonces, si este estudiante que es deportista y puede correr siempre a una misma velocidad, tiene que ser capaz de poder seguir un tempo, de un pulso. Entonces, bueno, ¿cómo buscamos la forma de llevar lo que estamos proponiendo a lo que él ya sabe hacer y vincularlo? Y en esto de ser curiosos, también interesarnos también por las nuevas tecnologías, porque yo creo que la música está vinculada a la tecnología desde siempre. O sea, pensemos que un piano es un dispositivo increíble, que desde que se inventó hasta la actualidad se sigue usando y no ha sido superado en sí mismo, ¿no? Porque un piano digital es otra cosa, no es lo mismo que un piano acústico. Entonces, también incorporar nuevos dispositivos que van surgiendo, y también estar atentos a lo que va pasando y a las cosas que surgen, ¿no? Hoy alguien habló de beatbox, Fabio contó una experiencia con eso. Entonces, si bien no podemos ser expertos en todo, sí podemos ser curiosos de todo. Entonces, estar escuchando, estar atentos y conocer de muchas cosas. Y después, bueno, nosotros ser como un medio, como para darle un cauce a esas cosas. Bueno, si a alguien le interesa el beatbox, vamos a tratar de incorporarlo de alguna manera. Yo no tengo por qué ser experto, pero sí me interesa. Entonces, darle un lugar a eso e incorporarlo. Y yo creo que la música es tan amplia y cada vez lo es más, que es difícil por ahí definir un perfil de egresado específico, que digamos, bueno, no sé, pues es una interrogante también que recién estuvimos conversando, de, bueno, ¿qué tipo de egresado tenemos? Después de haber tenido tantos años de educación musical, ¿sabe leer una partitura? ¿Está en los diseños curriculares eso? Que sabemos que no está en las escuelas, saber leer una partitura. Entonces sí, es un pensamiento como para seguir profundizando, y yo creo que como es cada vez más amplia la música, yo creo que hay que tratar de abrir. Sí, yo creo eso. Como que también a dónde apuntamos hay que estar atentos a los grupos específicos e ir construyendo con los grupos específicos. Como que nuestra actividad es una creación en sí misma. Podemos tener un diseño curricular, pero cada uno de los que estamos acá con su grupo de alumnos va construyendo cosas distintas, y no por una cuestión personal, sino por una cuestión del conjunto, de qué intereses hay. Abro nuevas puertas para que conozcan otras cosas, pero yo también estoy atento a qué cosas proponen, las incorporamos y vamos generando algo, que en mi caso va a ser diferente que en el caso de otros compañeros y compañeras que están acá. Yo creo que se trata, en este momento yo creo eso, puedo cambiar de opinión con el tiempo, pero tratar de abrir, y yo creo que también pensar la música como un tipo de inteligencia, que
que tiene que ver también con el sonido y de pensar de la organización del sonido. Y bueno, me estoy extendiendo mucho, pero sí, eso, de darle, es decir, de darle forma a eso. Es que Y son bueno, muchas Clínicamente. también, son muchas variables que también me parece que entran en esto, ¿no? Por un lado, esto que vos decías y que venimos hablando de una actitud como de mayor apertura y lo que nos proponía hoy Fabio y con el ejemplo del beatboxing o inclusive el ejemplo de la, ¿cómo se llamaba? El Guaracha otro santiagueña. género, Guaracha santiagueña. la guaracha santiagueña. ¿Cómo te vas a olvidar de eso? Perdón, los santiagueños me acordaba, no me acordaba de la palabra guaracha. La guaracha, perdón, pero la guaracha es un estilo afrocubano. Sí, pero no me salía la palabra. Claro, nunca escuché guaracha santiagueña, pero quiero decir, bueno, habrá algunos elementos, supuestamente, o supongo que habrá algún elemento de fusión Es más parecido a un chamamé rapidísimo, que se zapatea a los saltos y levanta polvadera. Es más parecido a una fusión de chacarera y chamamé, sachero, de monte, ¿no? Claro, pero la guaracha en el afrocuban, viste, se toca arriba de la clave, digamos, de la clave son, de una clave son, digamos, que puede ser 2-3 o 3-2, y bueno, y sobre eso los afrocubanos tocan ese estilo. Bueno, yo por lo menos lo estudié así también en la música popular, así que pienso que por el nombre tiene que haber alguna situación de conexión, ¿no? Con eso. Aunque Perdón. Fabio habló de cómo agarraban el instrumento, o sea, cómo ejecutaban las posturas, habló de otras cosas, como, no digo extramusicales, pero sí no tanto exclusivamente desde el lenguaje. Pero desde el Perdón, lenguaje, Sí, Sí, Gabriel. Gabriel. yo creo que tal vez Mariana debe saber sobre eso por cercanía, sospecho, pero sé que en Chile, porque tuve ocasión de allá hacer mi primera titulación de profe, tuve que llevar folclore chileno y hay una guaracha dentro del folclore chileno, ¿no? Hay muchas cosas, hay una vidala, hay una cueca, hay una chacarera que están emparentadas con otras cosas de Latinoamérica y que surgen justamente de las épocas independentistas. Para mí que puede tener que ver por ahí. No la tengo identificada alguna vez, o sea, no la tengo así como fresca. Alguna vez la escuché y lo primero que pensé fue, eso no es guaracha, ¿no? Pero tienen todo un acervo en algunos rincones todavía, en algunos pueblos. Hay una diferencia fundamental que es en tiempo binario. No tiene subdivisión ternaria, o sea, no es específicamente el ritmo de la chacarera, pero si les cuento así brevemente cómo era la vida en mi casa. Yo tenía el piano de cola de mamá en el living hermoso, estilo francés, y abría una puerta que era la que me separaba de la cocina y la radio estaba siempre prendida, porque bueno, la cocinera estaba ahí, la chica que nos ayudaba en casa, y entonces todo el tiempo era o chamamé, guaracha, y el chamamé se escucha mucho en Santiago, muchísimo, mucho más de lo que ustedes creen. Entonces yo decía, yo estaba tocando Betón y abría la puerta, era solo una puerta, ¿no? que me separaba de Europa y a la realidad misma. Y en la escuela cantábamos, pero para matarnos de risa. Y yo me aprendía, me acuerdo las letras, y nos reíamos con nuestros compañeros, cómo se relaciona con lo que hablaba el señor Schifri. Y me acuerdo que le decía, ha llegado la conga del amor, y se suspendía, ¿no? Y después agarrábamos la lapicera y hacíamos así, la conga, te alegra el corazón, la conga, te alegra el corazón. Esa es la guaracha santiagueña. Perdón. Parecido a un cuarteto, va por ahí. O sea, Tiene una raíz afro, ¿verdad? Hay una raíz afro. Y la chacarera también. No chacarera, ¿no?
hay que ver de dónde. Chacarera no parece. Lo mismo en Santiago están tratando de revalorizar la vidala, que es como que en algún momento la chacarera, y con el boom del Festival de la Chacarera, y que la Festival de la Salamanca, y que todo, y que es puro chacarera. Santiago no es chacarera, hay vidalas también. Y hace un tiempito, ahora como 2 años, el gobierno sacó una convocatoria en el diario para volver a esas raíces que se van perdiendo. Claro, chacarera y vidala, como decía don Manuel Gómez Carrillo, son anverso y reverso de una realidad, ¿sí? Chacarera es más alegre, la vidala son estos sentimientos encontrados, la tristeza y la alegría en 2 ritmos típicos de allá. Bueno, qué diversidad también en este conversatorio, ¿no? Porque arrancamos y fuimos vinculando tantos temas que forman además parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Y que es eso lo que queremos rescatar, y lo que nos enriquece también en estos encuentros. La verdad es que está muy bueno poder tener estos espacios. No sé si alguien quiere comentar algo más, compartir algo más. Si hay alguna pregunta. Sí, Techi. Bueno, con respecto a lo que decía Leandro, acá en Misiones, la verdad que la educación en el monte, porque hay que trasladarse, los docentes tenían que ir caminando, camino de tierra, de barro. Yo ya estoy jubilada en ese aspecto, solo estoy en la universidad, pero tengo colegas, tengo amigos que decían que la conectividad no llegaba, que tenían que inventar esto que dice Leandro, es muy cruel. Habían chicos que no llegaban a comer nada durante el día y que los propios maestros llevaban comida y llevaban cosas para hacer música, o un propio maestro que no era especialista, como decía Alejandro Clemente, un maestro de grado tenía que dar la materia de música porque el docente no quería tomar 2 horas allá en el monte, porque no tenía ni cómo ir, y a veces ni cubría el costo, digamos, de lo que tenía que para llegar allá, ¿no? Ustedes no se imaginan los caminitos y que se quedan todos trabados los autos en el barro, de costado. Así que son realidades muy diferentes, pero escuché todo lo que comentaban y realmente en todo el país se ha sufrido mucho. Más, yo creo que más los niños, me parece. Es mi opinión muy personal. Gracias. Sí, creo que depende de qué posibilidades y qué recursos y qué posibilidades de aplicar esos recursos, y hablar de recursos en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Desde recursos económicos a recursos culturales, a intereses, a posibilidades de contacto, de espacios, de accesibilidad de ciertos espacios, hasta recursos de salud, no solo física, sino también de salud mental, ¿no? De poder enfrentar todo esto. Pero de pronto sí, hay ámbitos que han sufrido mucho más. No sé si para bien o por ahí, sí, a ver, digo, no sé si para bien o para mal, creo que en algún punto nos pone como en una situación más favorable, con las desventajas que de todas maneras puede tener. Decía Leandro, aún en la escuela privada carísima había sus desventajas, pero digo, los que por ahí teníamos esta posibilidad de, bueno, nos tuvimos que quedar encerrados, pero teníamos una casa, teníamos una conectividad más o menos, aunque nos quejemos mucho de la conectividad, y nos inventamos estos espacios, y entonces ahora sí, estamos queriendo volver a reunirnos todos en un mismo lugar, pero de pronto, si no hubiésemos descubierto estos espacios, no estaríamos conectados en este momento con alguien que está
en Misiones, o más temprano, bueno, con alguien que estaba en España, o las otras conexiones que hemos tenido en otros momentos, o con otros lugares del país. Pero hay quienes han sufrido muchísimo más todo esto, seguramente. Y que además seguramente también hay lugares de contacto, esto decís vos, ¿no? Como, o el docente que se mete en el barro para llegar a una escuela, quién sabe dónde, en el monte, y encontrarse con alguien que no comió, o esto que contaban Leandro o Enrique, de ir a la escuela y bueno, resulta que él o la estudiante no va más porque está buscando cómo ganarse unos mangos, y como sea, ¿no? Entonces son situaciones como mucho más complejas que también nos atraviesan. La cuestión es esto, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con nuestra pedagogía musical? ¿Qué hacemos nosotros con nuestro diseño curricular puestos en un aula en esta situación? ¿Qué es lo que podemos y qué es lo que queremos ir a proponer en ese contexto, ¿no? Quedó ahí flotando la pregunta. Nada, intentamos seguir en la adversidad, no tenemos otra. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pero bueno, es la verdad que es muy, muy rico pensar en todo esto y poder tener este tiempo y esta modalidad. Seguramente esto sucede también en las aulas y en ciertos espacios curriculares, por ahí un poco más que en otros, pero tener este momento de encuentro, lo que vamos a tener esta semana, es también poder seguir formándonos, más allá del rol que tengamos dentro de la institución, poder seguir, o fuera en otras instituciones o sin instituciones, seguir aprendiendo y construyendo juntos, ¿no? Esto del construir colaborativamente el conocimiento, la verdad que está buenísimo. Y no solo el conocimiento, sino como una red de afectos y de emociones, y esto que nos fortalece tanto, ¿no? Así que yo les agradezco muchísimo. Y esto recién ha sido el primer día del EPEM 2021, la verdad es que muy intenso. Les paso el aviso y ya voy más o menos cerrando, así para las 10 estamos dentro de los horarios previstos. Mañana vamos a seguir a las 6 de la tarde, como está programado, como está en el programa. Espero que todos hayan tenido acceso al documento compartido. Completar el taller de introducción al concepto CODA que estaba llevando adelante Jorgelina Giordano, de 18 a 19. A las 19 tenemos una mesa redonda, bueno, en esto de cómo abordar el lenguaje musical. Nuestra institución, no digo que sea, porque la verdad es que no tengo como un relevamiento tan acabado, pero no digo que sea la única, pero es una de las pocas instituciones que plantea en su plan de estudios el abordaje del lenguaje musical como elementos técnicos de la música, que no tiene espacios separados para audio perceptiva, para armonía, contrapunto, morfología o análisis musical, sino que toma un espacio que integra todo esto. Y entonces vamos a tener una mesa redonda con los 3 profesores que toman este espacio curricular en sus 3 niveles. Marcela Perrone, Aitana Casulín, que ahora está con licencia, pero nos va a acompañar en esta mesa redonda, y Pablo Tarraz. Y bueno, abrir a partir de sus presentaciones y sus intercambios también a lo que nosotros podamos querer preguntarles o comentarles. Y finalmente tenemos por primera vez este EPEM ha convocado a la presentación de trabajos
de trabajos que luego van a ser publicados. Mañana tenemos una primera mesa de comunicaciones orales, que cuentan dos relatos de experiencia, uno de ellos en el aprendizaje de alguien que ahora como docente de música hace como una revisión de lo que fue su etapa de formación y de lo que él propone como docente en el lenguaje musical. Otro también como un relato de experiencia que habla de los enfoques tradicionales como un trauma, y a partir de ahí cómo se modifica ese enfoque para abordar el aprendizaje del lenguaje musical. Y bueno, un trabajo mío también, no porque pues, finalmente yo aparezca en todos los cuadraditos y en todas las fotos quiero aparecer, pero bueno, escribí algo, lo mandé, debo decir, la evaluación de los trabajos ha sido transparente, así que yo mandé mi trabajo anónimo a que sea evaluado y fue aceptado. Sobre el análisis musical, por ahí es algo que tiene que ver con más, un aspecto más específico en la formación profesional o en el quehacer profesional de un músico y en determinados ámbitos, pero bueno, también tiene que ver con el abordaje del lenguaje musical, y esas serán las actividades que tenemos previstas para el día de mañana. Así que, bueno, esperemos poder encontrarnos nuevamente mañana y que descansen y nos podamos reencontrar. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Gracias. Mañana. Adiós. Muchas gracias, nos vemos mañana. Gracias. Gracias.